Imagina que inviertes 20.000 euros. Pasan los años, la inversión funciona bien y un día abres la aplicación de tu banco y ves esto. 50.000 euros. Has puesto 20.000, ahora tienes 50.000. Así que parece bastante sencillo saber cuánto has ganado. Pues 30.000 euros. Pero no. O al menos todavía no. Porque hay una parte de esos 30.000 euros que mucha gente olvida por completo cuando calcula la rentabilidad de una inversión. Hacienda. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes, porque dos personas pueden invertir exactamente la misma cantidad en exactamente la misma inversión, conseguir exactamente la misma rentabilidad y aún así acabar conservando cantidades diferentes. No porque una haya encontrado una inversión secreta, no porque tenga información privilegiada y tampoco porque haya hecho nada ilegal. Simplemente porque una entendía qué ocurre fiscalmente antes de pulsar el botón de vender y la otra no. Vamos a verlo con dos personas, Ana y Carlos. Los dos empiezan con 20.000 euros. Los dos invierten en el mismo fondo. Y para que la comparación sea completamente justa, vamos a imaginar que incluso compran exactamente el mismo día. Pasan 10 años y los dos tienen lo mismo, 50.000 euros. Hasta aquí no existe ninguna diferencia. 20.000 euros invertidos, 30.000 euros de ganancia, 50.000 euros en total. Si hiciéramos una captura de sus cuentas en ese momento, prácticamente podríamos intercambiarlas. Pero entonces, Carlos toma una decisión. Quiere utilizar su dinero. Abre la aplicación, busca su fondo y pulsa vender. Y en ese preciso momento aparece una variable que hasta ahora estaba escondida. Porque hay una enorme diferencia entre que una inversión valga 50.000 euros y que esos 50.000 euros lleguen íntegros a tu bolsillo. Carlos acaba de convertir una ganancia que aparecía en una pantalla en una ganancia realizada. Y ahora Hacienda quiere saber cuánto ha ganado. Aquí mucha gente comete el primer error, pensar que Hacienda va a cobrar impuestos sobre los 50.000 euros. No, Carlos no ha ganado 50.000 euros, pues 20.000 eran suyos. Ese era el dinero que había invertido originalmente. Su ganancia son los otros 30.000. Y es sobre esa ganancia sobre la que tenemos que empezar a hacer números. Pero antes de hacerlos, quiero que te quedes con una idea, porque va a ser importante durante todo el vídeo. Cuando miramos una inversión solemos pensar así: dinero invertido, rentabilidad, dinero final. Pero falta una casilla. La ecuación real es dinero invertido, rentabilidad, impuestos y dinero que realmente conservas. Y esa última cifra es la que importa. Carlos todavía no lo sabe, pero durante los próximos minutos vamos a descubrir que existen varias decisiones completamente legales que pueden cambiar cuándo pagas impuestos, cuánto terminas pagando y cuánto dinero puede continuar trabajando para ti mientras tanto. Y algunas tienen un efecto mucho mayor de lo que parece, porque el primer descubrimiento es también uno de los errores fiscales más extendidos cuando empezamos a invertir. Seguro que alguna vez has escuchado algo parecido a esto. Si ganas más de 6.000 euros, Hacienda ya te cobra el 21%. O si llegas al siguiente tramo, te quitan 23%. Parece lógico, pero no funciona exactamente así. Y entenderlo cambia por completo las cuentas que acabamos de hacer con Carlos. Vamos a volver a los 30.000 euros de Carlos, porque aquí aparece una de esas cosas que parecen complicadas cuando las explica Hacienda, pero que en realidad son bastante sencillas. En España, las ganancias de muchas inversiones forman parte de lo que se conoce como base del ahorro, y esa base funciona por tramos. Actualmente la escala llega desde el 19% hasta el 30%. El 19% para los primeros 6.000 euros, el 21% para la parte entre 6.000 y 50.000, el 23% entre 50.000 y 200.000, el 27% entre 200.000 y 300.000 y por último el 30% para lo que pase de 300.000 euros. Y aquí viene lo importante. Si Carlos ha ganado 30.000 euros, no paga un 21 sobre los 30.000 euros. Los primeros 6.000 euros pasan por el primer escalón, al 19%. Esos son 1.140 euros.
Nos quedan 24.000 euros de ganancia. Esos 24.000 entran en el siguiente escalón, al 21%. Otros 5.040 euros. Total, 6.180 euros. Carlos había ganado 30.000 euros. Después de este cálculo simplificado, conservaría 23.820 euros de esa ganancia. Su tipo efectivo sobre esos 30.000 euros no habría sido del 21%. Habría sido aproximadamente del 20,6%. Y esto parece una pequeña diferencia, hasta que empiezas a manejar cantidades grandes. Imagina ahora que alguien obtiene una ganancia de 60.000 euros. ¿Significa eso que Hacienda aplica el 23% a los 60.000? No. Otra vez, la escalera. Primero 6.000 euros, 19%. Los siguientes 44.000, 21%. Y solamente los últimos 10.000 euros entran en el tramo del 23%. Ese es el concepto que quiero que recuerdes. Subir de tramo no cambia el impuesto de los euros anteriores. Solo afecta a la parte que entra en el nuevo escalón. Por eso escuchar, como pases de 50.000 euros, Hacienda te cobra el 23%. Es una forma muy engañosa de entenderlo. Hacienda no coge toda tu ganancia y le coloca una única pegatina. 19%, 21%, 23%. La va repartiendo por escalones. Y esto tiene otra consecuencia importante. Volvamos a Ana y Carlos. Carlos necesita sus 50.000 euros porque quiere utilizarlos para otra cosa. En ese caso, perfecto, vende, tributa por la ganancia que corresponda y dispone de su dinero. Pero ahora imaginemos que Ana no necesita esos 50.000 euros. Ana simplemente piensa que el fondo en el que está invertida ya no le convence. Quizá las comisiones han subido. Quizá ha encontrado otro fondo que encaja mejor con su estrategia. O simplemente quiere cambiar la composición de su cartera. Tiene los mismos 50.000 euros que Carlos y podría hacer exactamente lo mismo. Vender el fondo, asumir la ganancia y después utilizar el dinero para comprar otro. Pero entonces Ana hace una pregunta. Si no quiero sacar el dinero, ¿por qué tengo que vender? Y esa pregunta nos lleva a una de las herramientas fiscales más interesantes que tiene un inversor en España. Porque existe una operación que permite pasar de determinados fondos de inversión a otros sin tributar en ese momento por la ganancia acumulada. No elimina el impuesto, no engaña a Hacienda y no necesita ninguna estructura fiscal extraña. Simplemente hace algo que cuando inviertes durante muchos años puede resultar muchísimo más poderoso. Retrasa el momento de pagarlo. Y ahora vamos a ver por qué retrasar un impuesto puede acabar dejando mucho más dinero trabajando para ti. Aquí es donde Ana hace algo diferente. Recordemos dónde estábamos. Su fondo vale 50.000 euros. De ellos, 20.000 son el dinero que invirtió y 30.000 son ganancias acumuladas. Pero Ana no quiere comprarse un coche, ni necesita pagar una casa, ni gastarse el dinero. Simplemente ha decidido que ya no quiere seguir en ese fondo. Y tiene dos caminos. El primero es el más intuitivo, vender, recibir los 50.000 euros, pagar los impuestos que correspondan por la ganancia y después invertir el dinero restante en otro fondo. Pero existe un segundo camino, traspasar el fondo. Y esto merece que nos detengamos unos segundos porque es una de las ventajas fiscales más interesantes que tiene un inversor particular en España y aún así mucha gente empieza a invertir sin saber que existe. En determinadas condiciones, puedes mover tu dinero de un fondo de inversión a otro sin tributar en ese momento por la ganancia acumulada. No estás sacando el dinero para gastarlo, estás cambiando una inversión por otra. Y fiscalmente existe un régimen que permite diferir la tributación hasta que llegue el momento en el que realmente reembolses las participaciones sin destinarlas a otro fondo que cumpla los requisitos. Eso significa que Ana puede pasar de su fondo actual a otro manteniendo invertidos los 50.000 euros. Mientras Carlos, si vende definitivamente una inversión con esos mismos 30.000 euros de ganancia, tendrá que afrontar la tributación correspondiente. Pero cuidado, aquí aparece una palabra que quiero que entiendas perfectamente: diferir. Diferir no significa eliminar. Hacienda no se ha olvidado de Ana. Ana no ha encontrado un agujero secreto en el sistema.
Y esos 30.000 euros de ganancia no se han vuelto invisibles. Simplemente todavía no ha llegado el momento de tributar por ellos. Cuando Ana finalmente venda para recuperar el dinero y no realice otro traspaso acogido al régimen, se tendrá en cuenta la ganancia acumulada correspondiente. Así que podríamos pensar, bueno, entonces tampoco es para tanto. Carlos paga ahora, Ana paga después y al final Hacienda termina apareciendo. ¿Dónde está la ventaja? Pues precisamente ahí, en el tiempo. Vamos a verlo. Imaginemos únicamente, para entender el mecanismo, que Carlos y Ana están en la misma situación. Los dos tienen 50.000 euros. Los dos quieren cambiar de fondo. Carlos vende, Ana traspasa. En nuestro ejemplo anterior, Carlos tenía 30.000 euros de ganancia y calculamos una tributación aproximada de unos 6.180 euros, considerando únicamente esa ganancia y los tramos que hemos explicado. Así que después de pagar ese impuesto, a Carlos le quedarían aproximadamente 43.820 euros. Ana, mediante el traspaso y cumpliendo los requisitos, mantiene los 50.000 euros. Carlos puede reinvertir 43.820. Ana mantiene invertidos 50.000 euros. Diferencia, 6.180 euros. Y aquí está el detalle importante. Ana no es 6.180 euros más rica. Ese dinero no es un regalo. Parte de esa diferencia representa un impuesto que ha conseguido posponer, no borrar. Pero mientras no tenga que pagarlo, ese dinero puede continuar invertido. Y ahora quiero hacer una pregunta, amigos. ¿Qué ocurre si esos 6.180 euros continúan generando rentabilidad durante 10 años? ¿Y durante 20? Porque aquí es donde el concepto de diferir impuestos deja de parecer un pequeño detalle fiscal y empieza a convertirse en una cuestión de interés compuesto. Supongamos que ambas inversiones obtienen, solo como ejemplo, una rentabilidad media del 7% anual. Carlos empieza la siguiente etapa con 43.820 euros. Ana con 50.000. Después de 10 años, aproximadamente esos 43.820 euros podrían convertirse en unos 86.000 euros. Los 50.000 de Ana, casi 98.000 euros. Ya no estamos hablando de una diferencia de 6.180 euros, estamos hablando de aproximadamente 12.000 euros. Si dejamos pasar 20 años, la distancia crece todavía más. Los 43.820 euros de Carlos rondarían los 170.000 euros. Los 50.000 euros de Ana, cerca de 193.000 euros. Más de 23.000 euros de diferencia. Mientras permanece invertido, también puede generar rentabilidad. Esta es una de las razones por las que, cuando hablamos de inversiones a largo plazo, no deberíamos mirar solamente ¿qué fondo ha ganado más? También deberíamos preguntarnos ¿cuánto capital consigo mantener trabajando durante más tiempo? Porque vender constantemente puede tener un coste que no aparece en el gráfico de rentabilidad, un coste fiscal. Y ahora viene una aclaración muy importante. Este régimen de diferimiento no se aplica automáticamente a cualquier cosa que compres en bolsa. No debes asumir, por ejemplo, que vender unas acciones y comprar otras, o vender cualquier ETF para comprar otro, recibe necesariamente el mismo tratamiento fiscal que un traspaso entre fondos que cumple los requisitos. El producto importa, la operación importa, y saberlo antes de pulsar vender puede cambiar completamente el resultado. Pero todavía nos queda otra herramienta, una bastante extraña, porque hasta ahora hemos hablado de cómo una ganancia puede obligarte a pagar impuestos. Lo que mucha gente no sabe es que una inversión que ha perdido dinero también puede ayudarte a pagar menos. Para entenderlo, vamos a darle a Ana una inversión horrible, lo siento. Una que lleva años viendo en rojo y que por una vez puede servirle para algo. Imaginemos que Ana tiene otra inversión. Hace unos años puso 10.000 euros en ella. No salió bien. Hoy vale 7.000 euros. Ha perdido 3.000. Y durante meses ha hecho lo que hacemos muchos cuando vemos una inversión en rojo. No tocarla.
porque vender significaría reconocer algo que no apetece reconocer. He perdido 3.000 euros. Mientras no venda, todavía puede pensar que quizá algún día se recupere. Pero aquí aparece una pregunta diferente. ¿Y si Ana ya no quiere esa inversión? No porque necesite dinero, no porque quiera ahorrar impuestos, sino porque hoy, si tuviera esos 7.000 euros en efectivo, no volvería a comprarla. Esta pregunta es importante, porque vender una mala inversión, solamente para pagar menos impuestos, no convierte una mala inversión en una buena decisión. Pero si Ana ya había decidido salir, el momento en el que lo hace puede tener consecuencias fiscales. Supongamos que durante ese mismo año, Ana vende otra inversión y obtiene una ganancia de 10.000 euros. Por un lado tenemos más 10.000 euros y por el otro menos 3.000 euros. ¿Qué cantidad crees que tendrá en cuenta Hacienda al compensar ambas ganancias y pérdidas patrimoniales? ¿10.000? No. En este ejemplo simplificado, 7.000 euros. Porque las ganancias y pérdidas patrimoniales que forman parte de la base del ahorro pueden compensarse entre sí. Ana ganó 10.000 en una operación, perdió 3.000 en otra, resultado neto 7.000 euros. Y esos 3.000 euros que perdió siguen siendo una pérdida real. No hemos recuperado el dinero, no han vuelto mágicamente a su cuenta, pero fiscalmente han reducido la ganancia neta sobre la que tendrá que tributar. Y aquí aparece una idea que puede resultar extraña la primera vez que la escuchas. Una pérdida puede tener valor fiscal. No porque perder dinero sea bueno, nunca lo es, sino porque Hacienda no debería mirar únicamente tus operaciones ganadoras, ignorando determinadas pérdidas que la normativa permite compensar. Todavía hay algo más interesante. Imagina ahora el caso contrario. Ana vende esa inversión mala, materializa una pérdida de 3.000 euros. Pero ese año no tiene suficientes ganancias con las que compensarla. ¿Ha desperdiciado esa pérdida fiscal? No necesariamente. En España, las pérdidas que no hayas podido compensar pueden, con carácter general y cumpliendo las reglas correspondientes, quedar pendientes para compensarlas durante los 4 años siguientes. Eso significa que una pérdida de hoy puede tener consecuencias en una declaración futura. Y por eso hay inversores que cuando se acerca el final del año no miran solamente qué inversiones han subido. También revisan las que han bajado. No para vender cualquier cosa que esté en rojo, sino para preguntarse, ¿sigo queriendo tener esto? Si la respuesta es sí, el impuesto no debería obligarte a cambiar una buena estrategia. Pero si la respuesta es no, entonces merece la pena conocer las consecuencias fiscales de decidir cuándo salir. Ahora bien, aquí existe una trampa, y quiero detenerme en ella porque es exactamente el tipo de detalle que separa entender una herramienta de intentar utilizar un truco. Imagina que Ana vende una inversión con pérdidas el 20 de diciembre. Perfecto, ha materializado la pérdida. Y al día siguiente piensa, genial, ya tengo la pérdida para Hacienda. Ahora vuelvo a comprar exactamente lo mismo. No tan rápido. La normativa española contiene reglas para impedir que alguien venda determinados valores únicamente para generar una pérdida fiscal y los recompre inmediatamente manteniendo en la práctica la misma posición. Dependiendo del tipo de activo y de dónde cotice, existen plazos y condiciones que deben respetarse para que esa pérdida pueda computarse fiscalmente en ese momento. Por eso, el mensaje de este vídeo no es venden pérdidas en diciembre y recompra al día siguiente. Eso puede salirte mal fiscalmente. El mensaje es mucho más sencillo. Antes de cerrar el año, mira tu cartera completa. Ganancias, pérdidas y decisiones que ibas a tomar de todas formas. Porque el calendario también importa. Y aquí llegamos a algo todavía más interesante. Hasta ahora hemos visto 3 herramientas. Los tramos, el diferimiento mediante determinados traspasos y la compensación de pérdidas. Pero si estás pensando, perfecto, entonces reparto mis ventas entre varios años, traspaso siempre que pueda y vendo todas mis pérdidas en diciembre.
Cuidado, porque sería exactamente la conclusión equivocada. Pagar menos impuestos no debería ser el objetivo principal de una inversión. El objetivo sigue siendo ganar dinero. Y existen decisiones que parecen fiscalmente inteligentes, pero pueden hacerte perder mucho más dinero del que te ahorran en impuestos. Pongamos unos ejemplos. ¿Tiene sentido retrasar una venta solamente para pagar menos impuestos si crees que la inversión ya no merece estar en tu cartera? ¿Tiene sentido mantener un producto peor durante años únicamente porque cambiarlo genera tributación? ¿Y tiene sentido perder voluntariamente 1.000 euros solo para ahorrarte una fracción de esos 1.000? Evidentemente no. Y por eso en el siguiente paso vamos a construir una regla muy sencilla. Una que nos permita saber cuándo estamos haciendo planificación fiscal inteligente y cuándo estamos dejando que Hacienda tome nuestras decisiones de inversión por nosotros. Hay una frase que quiero que recuerdes a partir de ahora. Nunca pierdas 100 euros para ahorrarte 20. Parece obvio, pero cuando empezamos a pensar en impuestos, es sorprendentemente fácil olvidarlo. Volvamos a Carlos. Imaginemos que tiene una inversión que compró por 20.000 euros y que ahora vale 50.000. Ha ganado 30.000 euros. Pero Carlos lleva meses pensando que debería vender. No porque necesite el dinero, sino porque cree que esa inversión ya no tiene sentido para él. Ha cambiado su situación, ha cambiado su estrategia y tiene otra alternativa que considera mejor. Pero entonces hace las cuentas. Si vende, tendrá que pagar impuestos. Y piensa, pues no vendo. A primera vista parece inteligente. Ha evitado pagar miles de euros a Hacienda. Pero hay una pregunta mucho más importante. ¿Qué está sacrificando para conseguirlo? Supongamos que mantiene esa inversión únicamente para evitar el impuesto. Y durante los siguientes años obtiene una rentabilidad mucho peor que la alternativa que realmente quería tener. Quizá consiga ahorrarse hoy 6.000 euros en impuestos, pero termina perdiendo 15.000 euros de rentabilidad. Eso no es optimización fiscal. Eso es perder 9.000 euros intentando no pagar 6.000. Y este error aparece de muchas formas. Mantener una mala inversión porque vender genera impuestos. No recoger una ganancia cuando realmente necesitas el dinero porque no quieres darle nada a Hacienda. Vender una buena inversión con pérdidas temporales únicamente para conseguir una ventaja fiscal. O elegir un producto mediocre solamente porque tiene un tratamiento fiscal más atractivo. El orden importa y debería ser siempre este. Primero, ¿es una buena decisión financiera? Después, ¿cómo puedo ejecutarla de la forma fiscalmente más eficiente? No al revés, porque Hacienda debería influir en cómo haces una operación, no decidir por completo qué inversión debes tener. Y aquí Ana nos sirve otra vez. Imaginemos que Ana quiere comprar una vivienda dentro de 6 meses. Necesita 50.000 euros para la entrada. Los tiene invertidos. Podría pensar, si dejo el dinero aquí unos años más, retraso los impuestos. Sí, pero dentro de 6 meses necesita el dinero. El objetivo financiero manda. Venderá lo que necesite vender, asumirá la fiscalidad correspondiente y comprará su vivienda. Ahora cambiemos solamente una cosa. Ana no necesita ese dinero. Simplemente quiere pasar de un fondo a otro que encaja mejor con su estrategia. En ese caso, antes de vender, tiene sentido preguntarse si puede utilizar un traspaso fiscalmente diferido. Misma persona, mismo 50.000 euros, pero una necesidad completamente diferente. Por eso no existe una frase como nunca vendas todo de golpe, ni siempre reparte las ventas entre varios años. Nunca pagues impuestos hasta el final. Eso sería convertir educación financiera en recetas. Las recetas fallan cuando cambia la situación. Lo que sí podemos construir es un sistema de decisión. Muy sencillo.
Antes de vender una inversión, hazte estas 4 preguntas. Primera, ¿necesito realmente sacar el dinero? Si necesitas utilizarlo, la fiscalidad es una consecuencia de una decisión que ya tiene un propósito. Pero si solamente quieres cambiar de inversión, comprueba antes si existe alguna alternativa fiscalmente eficiente, como un traspaso cuando sea aplicable. Segunda, ¿qué beneficio voy a materializar? No mires únicamente cuánto vale tu cartera. Mira cuánto invertiste. Porque si pusiste 40.000 euros y ahora tienes 50.000, no has ganado 50.000, has ganado 10.000. Y esa diferencia cambia completamente el cálculo fiscal. Tercera, ¿qué más ha ocurrido este año en mi cartera? Quizás has ganado dinero en una inversión, pero has perdido en otra. Quizá tienes pérdidas pendientes de ejercicios anteriores que, si cumplen los requisitos, todavía pueden ser compensables. No mires una operación aislada, mira la fotografía completa. Y cuarta, la que casi nadie se hace. ¿Tiene que ocurrir esta operación ahora? Imaginemos que estamos a finales de diciembre. Ana estaba pensando vender una inversión con una ganancia importante, pero no necesita el dinero hasta febrero. Mover una operación unos días puede hacer que esa ganancia corresponda fiscalmente a un ejercicio diferente. Eso no significa que automáticamente vaya a pagar menos, pero puede cambiar cuándo paga. Y dependiendo de lo que ocurra en ambos ejercicios, eso puede importar. Simplemente hemos hecho 4 preguntas antes de vender. Y esa es probablemente la mayor diferencia entre planificación fiscal y pagar impuestos sin pensar. Primero, calcula las consecuencias, después decide cómo ejecutar la operación. Pero amigos, todavía falta una pieza, porque hasta ahora hemos hablado principalmente de fondos. Y alguien que esté viendo este vídeo seguramente estará pensando, perfecto, ¿y qué pasa con mis acciones? ¿Y con mis ETF? ¿Y con los dividendos? ¿Y con los intereses de mi cuenta? Porque Hacienda no trata exactamente igual todas las formas de ganar dinero invirtiendo. Y entender esa diferencia evita probablemente el error más peligroso de todo este vídeo. Creer que una ventaja fiscal que funciona con un producto funciona automáticamente con todos los demás. Aquí tenemos que separar varias cosas, porque una de las formas más fáciles de cometer un error fiscal es escuchar una ventaja que funciona con un producto y asumir que funciona con todos. Empecemos por algo sencillo. Ana tiene 50.000 euros en un fondo de inversión. Carlos tiene 50.000 euros en acciones. Los dos quieren cambiar su cartera. Ana puede encontrarse, si se cumplen los requisitos que hemos explicado, con la posibilidad de hacer un traspaso a otro fondo y diferir la tributación. Carlos vende sus acciones de una empresa y compra acciones de otra. Puede decir, bueno, yo también he traspasado mi inversión. No, fiscalmente no es lo mismo. Cuando Carlos vende sus acciones, está realizando una transmisión. Si compró esas acciones por 20.000 euros y las vende por 50.000, ha aparecido una ganancia patrimonial de 30.000 euros. Que después utilice los 50.000 euros para comprar otras acciones no hace desaparecer esa venta. Para Hacienda han ocurrido 2 cosas diferentes. Carlos ha vendido una inversión y después Carlos ha comprado otra. Por eso el tipo de vehículo que eliges puede tener consecuencias fiscales incluso antes de hablar de cuál va a dar mayor rentabilidad. Y aquí aparecen los ETF. Porque mucha gente piensa, un ETF se parece muchísimo a un fondo, así que podré hacer exactamente lo mismo. Y ahí hay que tener cuidado. En España, el régimen de diferimiento mediante traspasos de fondos no debe darse, por supuesto, para los ETF. Así que si tu estrategia consiste en ir cambiando inversiones durante décadas, la fiscalidad del vehículo puede importar mucho más de lo que parece. Y ahora añadamos otra forma de ganar dinero,
los dividendos. Imaginemos que Carlos tiene acciones por valor de 100.000 euros y esas empresas le pagan 3.000 euros al año en dividendos. Carlos no ha vendido ninguna acción, su cartera sigue ahí, pero ha recibido un rendimiento. Y esos dividendos forman parte, con carácter general, de los rendimientos del capital mobiliario que se integran en la base del ahorro. La agencia tributaria incluye expresamente aquí los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios. Es decir, no siempre necesitas vender una inversión para que exista tributación. Y esto no ocurre solamente con los dividendos. Imagina que tienes 50.000 euros en una cuenta remunerada. El banco te paga intereses. No has vendido nada, no has tocado tus 50.000 euros, pero has recibido un rendimiento por prestar tu dinero al banco. Esos intereses también forman parte, con carácter general, de los rendimientos del capital mobiliario integrados en la base del ahorro. Y aquí hay algo todavía más interesante, porque Hacienda separa inicialmente dos grandes grupos dentro de la base del ahorro. Por un lado, determinados rendimientos de capital inmobiliario como dividendos e intereses. Por otro, determinadas ganancias y pérdidas patrimoniales como las que aparecen al transmitir acciones o participaciones de fondos. Aunque son dos grupos diferentes, pueden llegar a comunicarse. Imaginemos ahora que Carlos ha recibido este año 4.000 euros en dividendos e intereses. Pero además ha vendido inversiones y después de compensar sus ganancias y pérdidas de ese grupo, termina con una pérdida neta. En determinadas circunstancias, una parte de ese saldo negativo puede compensarse con el saldo positivo del otro grupo. Existe un límite. Actualmente, con carácter general, esa compensación cruzada está limitada al 25% del saldo positivo del otro grupo. No quiero que memorices tampoco el 25%. Para eso existe la declaración de la renta y, cuando las cantidades son importantes, un asesor fiscal, por supuesto. Quiero que recuerdes algo mucho más útil. Tu cartera fiscal no son inversiones aisladas. Es un conjunto, con ganancias, pérdidas, dividendos, intereses, operaciones realizadas durante el año, saldos negativos que incluso pueden venir de ejercicios anteriores. Por eso mirar solamente la inversión que acabas de vender puede darte una imagen incompleta. Y ahora ya tenemos suficientes piezas para volver al principio del vídeo. Ana, Carlos, los mismos 20.000 euros, la misma rentabilidad, los mismos 50.000 euros, porque ya podemos responder a la pregunta que dejamos abierta hace muchos minutos. ¿Pueden realmente dos personas obtener la misma rentabilidad y terminar con cantidades diferentes después de impuestos? Sí, pero no exactamente por la razón que probablemente imaginabas al principio. Y ahora vamos a poner todas las piezas encima de la mesa y hacer las cuentas finales. Ahora sí, volvamos exactamente al punto de partida del vídeo. Ana y Carlos. Los dos invirtieron 20.000 euros, los dos llegaron a 50.000 euros, los dos acumularon 30.000 euros de ganancia y hasta aquí tenemos empate absoluto. Pero vamos a cambiar una sola cosa, lo que hacen después. Carlos quiere cambiar de inversión. No necesita el dinero para vivir, ni va a comprarse una casa, ni va a gastárselo. Simplemente quiere abandonar ese fondo y colocar su dinero en otro. Carlos hace lo que probablemente haríamos muchas personas. Vende, recibe los 50.000 euros y después compra el nuevo fondo. Pero al vender ha materializado una ganancia de 30.000 euros. Utilizando los tramos que hemos visto y simplificando el ejemplo para que no existan otras rentas del ahorro que alteren las cuentas, la tributación sería aproximadamente 6.180 euros. Así que Carlos empieza su nueva inversión con 43.820 euros. Ahora vamos con Ana. Mismo fondo, mismos 50.000 euros, misma ganancia acumulada y también quiere cambiar de inversión. Pero antes de vender, comprueba si puede realizar un traspaso acogido al régimen de diferimiento.
puede, así que lo hace. ¿Impuestos por esa ganancia en ese momento? 0. No porque esté exenta, esto es importante, sino porque la tributación queda diferida. Ana empieza la nueva etapa manteniendo invertidos 50.000 euros. Carlos, 43.820. Ahora dejemos trabajar al tiempo. Vamos a utilizar un 7% anual simplemente como hipótesis matemática. No es una promesa de rentabilidad, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. No significa que ningún fondo vaya a conseguirlo. Solo necesitamos la misma rentabilidad para los dos. Pasan 10 años. Carlos tendría aproximadamente 86.000 euros. Ana, 98.000. Pasan 20 años. Carlos tendría alrededor de 170.000 euros y Ana 193.000. La pantalla empieza a enseñar una diferencia enorme. Pero ahora viene la parte que no quiero esconderte. Porque sería muy fácil terminar aquí y decir, mira, Ana tiene 23.000 euros de más. Y sería engañoso. Ana todavía tiene una factura fiscal pendiente. Su inversión contiene ganancias que no ha tributado todavía. Carlos ya pagó parte de sus impuestos 20 años antes. Así que para comparar de verdad, tenemos que llevar a ambos hasta el mismo punto. Venderlo todo. Carlos vende. Ana vende. Y ahora, si calculamos la tributación correspondiente a cada uno utilizando las reglas de nuestro ejemplo, aquí las cifras exactas dependerán de los tipos fiscales vigentes cuando ocurra esa venta. Dentro de 20 años nadie puede saber cuáles serán. Yo al menos no. Por eso no voy a inventarme una falsa precisión. Lo importante es el mecanismo. Durante 20 años, Ana ha tenido una cantidad de dinero que todavía debía parcialmente a Hacienda, produciendo rentabilidad dentro de su inversión. Y esa rentabilidad adicional no habría existido si hubiera pagado el impuesto 20 años antes. Ahora entiendes por qué diferir impuestos puede ser valioso, incluso cuando sabes perfectamente que algún día tendrás que pagarlos. Pero hagamos el ejemplo todavía más interesante. Supongamos que durante esos 20 años, Carlos cambia de inversión otras 3 veces y cada vez vende. Cada vez que materializa ganancias, puede aparecer una nueva factura fiscal. Ana, por el contrario, realiza los cambios mediante traspasos cuando el régimen se lo permite. Carlos va sacando dinero dentro del mecanismo de interés compuesto por el camino. Ana intenta mantener dentro la mayor cantidad posible de capital. Y aquí, amigos, aparece una diferencia fundamental entre dos tipos de inversor. Uno mira únicamente la rentabilidad de la inversión. El otro mira la rentabilidad después de costes y después de impuestos. Porque puedes encontrar un producto fantástico y destrozar parte de su ventaja tomando malas decisiones fiscales alrededor de él. Pero quiero añadir una segunda situación, porque Ana no siempre gana. Imaginemos que ambos necesitan los 50.000 euros hoy. Los dos quieren utilizarlos, los dos venden, los dos tienen los mismos 30.000 euros de ganancia. Y ninguno tiene pérdidas ni otras circunstancias relevantes que cambien nuestro ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Pues prácticamente lo mismo para los dos. No existe una técnica mágica que convierta 30.000 euros de beneficio en 30.000 euros libres de impuestos simplemente porque has visto este vídeo. Y esto es fundamental. La planificación fiscal no crea dinero de la nada. Aprovecha opciones que existen cuando tu situación te permite elegir. Elegir cuándo vender, elegir si realmente necesitas vender, elegir cómo cambiar de inversión, tener en cuenta pérdidas que ya existen y conocer las consecuencias antes de tomar la decisión. Esa es la diferencia real entre Ana y Carlos. No que Ana tenga un truco secreto, es que Ana pregunta primero. Carlos pulsa primero. Y ahora quiero enseñarte algo que me gustaría que hicieras la próxima vez que estés a punto de vender cualquier inversión. No mañana ni cuando llegue la declaración de la renta, justo antes de pulsar el botón. Coge una hoja y escribe solamente 4 líneas. Precio de compra, valor de venta,
Ganancia o pérdida. Consecuencia fiscal aproximada. 4 líneas. Porque cuando ves esas cifras juntas, ocurre algo curioso. Dejas de pensar, tengo 50.000 euros. Y empiezas a pensar, si vendo hoy, ¿cuánto dinero será realmente mío? Esa es la cifra que debería aparecer mentalmente cada vez que miras tu cartera. No el número verde enorme que aparece en la aplicación, ni el porcentaje de rentabilidad. No cuánto has ganado sobre el papel, lo que conservas. Pero nos falta una última cosa. Porque después de todo lo que hemos visto, podemos resumir este vídeo en unas pocas reglas. Y si solamente recuerdas esas reglas dentro de 5 años, ya habrá merecido la pena verlo. Después de todo lo que hemos visto, podríamos llenar una hoja con porcentajes, excepciones y normas fiscales. Pero no quiero que termines este vídeo memorizando impuestos. Quiero que termines sabiendo qué hacer antes de vender una inversión. Así que vamos a reducir todo a unas reglas muy sencillas. Regla número 1. No confundas lo que tienes con lo que has ganado. Si invertiste 20.000 euros y ahora tienes 50.000, Hacienda no considera que hayas ganado 50.000. Tu ganancia, simplificando el ejemplo, son 30.000 euros. Parece básico, pero es el punto desde el que empieza todo lo demás. Regla número 2. No tengas miedo a subir de tramo. Si una parte de tus ganancias entra en un tramo superior, eso no significa que toda la ganancia pase automáticamente a tributar a ese porcentaje. Los tramos funcionan como una escalera. Cada parte paga lo que le corresponde. Así que nunca tomes una mala decisión de inversión solamente para evitar que unos euros entren en el siguiente escalón. Regla número 3. Si no necesitas el dinero, comprueba si realmente necesitas vender. Esto es especialmente importante con los fondos de inversión. Quizá no quieres recuperar el dinero, solo quieres cambiar de fondo. Pues si el traspaso cumple los requisitos para aplicar el régimen de diferimiento, puedes cambiar la inversión sin tributar por la ganancia en ese momento. No has eliminado el impuesto. Has hecho algo que puede ser tremendamente valioso. Has comprado tiempo. Mientras ese dinero sigue invertido, puedes seguir trabajando. Regla número 4. No mires solamente tus ganancias. Mira también tus pérdidas. Si tienes una inversión que ya no quieres mantener y vas a venderla con pérdidas, esas minusvalías pueden tener utilidad fiscal al compensarse conforme a las reglas aplicables. Pero recuerda, una pérdida fiscalmente útil sigue siendo una pérdida. Nunca pierdas 100 euros solamente para ahorrarte 20. Regla número 5. No asumas que todos los productos funcionan igual. Fondos, acciones, ETF, dividendos, intereses. Pueden acabar dentro de la base del ahorro, pero no necesariamente llegan hasta allí de la misma manera ni tienen las mismas posibilidades de diferimiento. Antes de aplicar una estrategia fiscal que has visto en Internet, asegúrate de que realmente funciona con tu producto. Y regla número 6. Probablemente la más importante. Decide primero qué tiene sentido financieramente. Optimiza los impuestos después. Es decir, si necesitas vender, vende. Si una inversión ya no encaja en tu estrategia, no la mantengas durante años únicamente porque no quieres pagar impuestos. Si necesitas el dinero para la entrada de una vivienda, para tu familia o para cualquier objetivo importante, el impuesto no debería convertirte en prisionero de tu propia cartera. Primero, buena decisión financiera, después, forma fiscalmente eficiente de ejecutarla. En ese orden. Y ahora volvamos una última vez a nuestros dos inversores. Ana y Carlos empezaron exactamente igual. 20.000 euros cada uno, misma inversión, misma rentabilidad, mismos 50.000 euros al final. Carlos no hizo nada ilegal, Ana tampoco. Carlos tampoco hizo necesariamente una mala inversión. Lo único que cambió fue algo mucho más pequeño. El momento anterior a vender. Carlos vio 50.000 euros y pulsó el botón.
Ana vio 50.000 euros y antes de pulsarlo se hizo unas preguntas. ¿Cuánto de esto realmente es ganancia? ¿Qué impuestos generaría esta operación? ¿Necesito realmente sacar el dinero? ¿Puedo cambiar de inversión sin materializar ahora la ganancia? ¿Tengo pérdidas que debería tener en cuenta? ¿Y tiene sentido hacerlo precisamente ahora? Eso, amigos, es planificación fiscal. No esconder dinero, no inventar gastos, no utilizar empresas fantasma, no mandar tu dinero a una isla. Esos temas, pues no los vamos a ver en este canal. Lo que ha hecho Ana simplemente es conocer las reglas antes de tomar la decisión. Porque existe una diferencia enorme entre pagar impuestos y pagar impuestos de más o antes de tiempo por no saber cómo funcionan. Y ahora sí, volvamos a la pregunta con la que empezamos. Inviertes 20.000 euros. Años después tienes 50.000 euros. La pantalla dice que has ganado 30.000 euros. Entonces, ¿has ganado realmente 30.000 euros? Sobre el papel, sí, pero todavía falta una cifra, la que aparece después de Hacienda. Porque hasta que no sabes cuánto vas a conservar, todavía no sabes cuánto has ganado tú. Y esa es probablemente una de las cifras más importantes que deberías aprender a mirar como inversor. No solamente cuánto sube tu dinero, cuánto termina quedándose contigo. Y antes de terminar, una aclaración importante. Este vídeo es educativo y utiliza ejemplos simplificados para explicar cómo funcionan algunos conceptos fiscales en España. La normativa cambia, existen excepciones y tu situación particular puede modificar completamente el resultado. Cuando las cantidades sean importantes, comprueba siempre la normativa vigente y, si es necesario, consulta a un profesional. Porque pagar impuestos es obligatorio. Pagar de más por no haberte informado, no. Si conoces a alguien que invierte, tiene fondos, acciones o simplemente está empezando a mover sus ahorros, compártele este vídeo. Puede que le ahorre un error bastante más caro que los minutos que ha tardado en verlo. Y cuéntame en comentarios, ¿cuál de estas reglas no conocías? Porque leyendo los comentarios podemos preparar una segunda parte respondiendo precisamente a las situaciones que más dudas generan. Nos vemos en el siguiente vídeo de Dinero desde cero. Finanzas simples para gente normal.